hay algo profundamente doloroso en sentirse solo en medio de la multitud. Puedes estar rodeado de gente, en una oficina llena de compañeros, en una reunión familiar con decenas de personas, en un grupo de conocidos que ríen y conversan, y aún así sentir ese vacío que nadie más parece notar. Es ese momento en que miras tu teléfono y no hay nadie a quien realmente quieras llamar, nadie con quien compartir esa alegría o ese dolor que llevas dentro. Es esa sensación de que todos tienen a alguien menos tú. Y lo peor no es la soledad en sí misma, lo peor es no entender por qué. ¿Por qué otros parecen construir amistades profundas con tanta facilidad mientras tú solo acumulas contactos superficiales? ¿Por qué las conversaciones nunca pasan de lo trivial? ¿Por qué cuando necesitas ayuda de verdad, cuando la vida te golpea con fuerza, te das cuenta de que no tienes a nadie que realmente esté ahí para ti? Y entonces empiezas a preguntarte si hay algo mal en ti, si eres tú el problema, si estás destinado a caminar esta vida sin esos amigos cercanos que todos parecen tener. Yo he visto esto miles de veces. He conocido a personas brillantes, talentosas, buenas personas que sin embargo viven en esta soledad silenciosa. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. No estás solo en esto. No eres raro, no eres defectuoso. No estás maldito. Lo que sí es cierto es que hay patrones, hay características que sin darnos cuenta adoptamos y que construyen muros invisibles entre nosotros y los demás. Muros que nosotros mismos levantamos piedra por piedra, conversación tras conversación, decisión tras decisión. Y hoy quiero compartir contigo estas 7 características que he observado en personas que luchan por formar amistades cercanas, no para señalarte, no para hacerte sentir peor, sino para darte un mapa, porque cuando entiendes el mapa, cuando puedes ver claramente dónde están los obstáculos, entonces puedes empezar a removerlos. La primera característica es algo que llamo la fortaleza del orgullo disfrazado de independencia. Escúchame bien porque esto es sutil y por eso es tan peligroso. Hay una diferencia abismal entre ser una persona independiente y ser una persona que usa la independencia como escudo para no ser vulnerable. La persona verdaderamente independiente puede sostenerse por sí misma, pero también sabe cuándo pedir ayuda, cuándo abrirse, cuándo decir no puedo solo con esto. Pero hay otro tipo de independencia, una que dice yo no necesito a nadie, yo puedo con todo, yo me basto a mí mismo. Y suena fuerte, suena admirable, pero en el fondo es miedo. Es el miedo a ser rechazado si pides ayuda. Es el miedo a ser visto como débil. Es el miedo a depender de alguien que podría decepcionarte. He visto a personas rechazar invitaciones una y otra vez porque no quieren sentirse en deuda con nadie. He visto a personas que nunca comparten sus problemas reales porque creen que hacerlo los hace una carga. He visto a personas que cuando alguien les ofrece ayuda genuina responden con un gracias, pero no es necesario, aunque por dentro estén gritando por esa ayuda. Y lo que no entienden es que la amistad profunda se construye precisamente en esos momentos de vulnerabilidad compartida. Cuando tú te abres con alguien, cuando compartes tu lucha, tu miedo, tu necesidad, le estás dando a esa persona un regalo. Le estás diciendo, confío en ti lo suficiente como para mostrarte mi humanidad. Y eso crea conexión. Pero si siempre eres el fuerte, el que tiene todo bajo control, el que nunca necesita nada, entonces nunca le das a otros la oportunidad de estar ahí para ti. Nunca creas ese vínculo que se forma cuando alguien te ve en tu momento más vulnerable y decide quedarse. Piensa en tus amistades más profundas si las tienes, o en las amistades profundas que has observado en otros. Todas, absolutamente todas, se forjaron en momentos de vulnerabilidad. No en los momentos de éxito y celebración, esos son fáciles. Cualquiera puede estar ahí cuando estás ganando. Las amistades reales se forjan cuando alguien te ve llorar y no huye. Cuando alguien conoce tu fracaso y no te juzga. Cuando alguien escucha tu miedo más profundo y te dice, yo también he sentido eso. Pero si nunca permites que nadie vea esa parte de ti, si siempre mantienes esa máscara de tengo todo bajo control, entonces la conexión profunda es imposible. Y no es porque los demás no quieran acercarse. Es porque tú has construido un muro tan alto que nadie puede escalarlo. La segunda característica es la incapacidad de escuchar de verdad. Y esto no es lo que piensas. No se trata de quedarse callado mientras otro habla. Se trata de algo mucho más profundo. Hay personas que cuando tú hablas están esperando su turno para hablar. Están pensando en lo que van a decir a continuación. Están buscando en tu historia el momento en que puedan interrumpir con su propia historia similar. Están más enfocados en cómo van a responder que en lo que realmente estás diciendo. Y esto mata la conexión. Porque cuando alguien comparte algo contigo, especialmente algo importante, lo que está buscando no es que le des una solución, no es que le cuentes tu historia similar, no es que le des un consejo. Lo que está buscando es ser visto.
ser escuchado, ser comprendido. Déjame darte un ejemplo muy concreto. Alguien te dice, he estado pasando por un momento muy difícil en mi trabajo, siento que no importa cuánto me esfuerce, nunca es suficiente. Y la persona que no sabe escuchar de verdad responde inmediatamente, ay, sí, yo también, en mi trabajo es terrible, déjame contarte lo que me pasó la semana pasada. Y ahí, en ese momento, lo que hiciste fue tomar la conversación y hacerla sobre ti. La persona que compartió su dolor ahora tiene que cambiar de modo, tiene que convertirse en tu oyente, tiene que procesar tu historia. Y su dolor queda sin ser visto, sin ser validado, sin ser comprendido. Ahora, la persona que sabe escuchar de verdad responde de manera diferente. Dice, cuéntame más sobre eso. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Hace preguntas. Se enfoca completamente en el otro. Deja su propia historia para otro momento. Y en ese acto de escuchar verdaderamente, crea un espacio sagrado donde el otro puede desahogarse, puede ser vulnerable, puede sentirse comprendido. La ironía es que muchas personas que luchan por tener amigos cercanos son precisamente las que más quieren ser escuchadas. Tienen tanto que compartir, tanto que decir, tanto dolor acumulado que no han podido expresar, que cuando finalmente alguien les da una oportunidad, no pueden evitar volcarlo todo. Pero en ese volcamiento, en esa urgencia por ser escuchados, olvidan escuchar. Y el otro se siente usado como un receptor de sus problemas, no como un amigo. La amistad real es un baile delicado, donde ambos toman turnos siendo vulnerables y siendo el espacio seguro para la vulnerabilidad del otro. Pero si siempre estás tratando de hablar sobre ti, de ser el centro, de contar tu historia, entonces ese baile nunca sucede. La tercera característica es el miedo al conflicto que se disfraza de ser buena gente. Esto es fascinante porque parece contradictorio. Podrías pensar que alguien que evita el conflicto debería tener muchos amigos, después de todo no causa problemas, siempre dice que sí, siempre es agradable, pero la verdad es exactamente lo contrario. Las amistades superficiales pueden existir sin conflicto, pero las amistades profundas requieren la capacidad de navegar desacuerdos, de expresar cuando algo te molesta, de decir no cuando es necesario, porque una amistad real no es una donde todos siempre están de acuerdo. Una amistad real es una donde pueden estar en desacuerdo y la amistad sobrevive, donde pueden decirse verdades difíciles y seguir siendo amigos, donde pueden tener diferentes opiniones y respetarse mutuamente, pero hay personas que evitan cualquier tipo de confrontación a toda costa. Alguien les hace algo que les molesta y ellos sonríen y dicen no pasa nada. Alguien cruza un límite importante y ellos no dicen nada porque no quieren crear drama. Alguien les pide un favor que realmente no quieren hacer y dicen que sí porque no saben decir no. Y en el corto plazo esto mantiene la paz superficial, pero en el largo plazo crea resentimiento, crea distancia, porque tú no puedes ser realmente cercano a alguien si nunca eres honesto con esa persona. Si siempre estás ajustando tu comportamiento para evitar cualquier posible conflicto, entonces lo que esa persona conoce no eres tú real, es una versión editada de ti, una versión diseñada para no causar ondas. Y aquí está el problema más profundo. Cuando evitas el conflicto, cuando nunca expresas tus verdaderos sentimientos, cuando nunca estableces límites, la relación nunca puede profundizar, se queda atascada en esa zona superficial donde todos son amables pero nadie es real. Además, al evitar conflictos pequeños, al no abordar problemas cuando son manejables, estos se acumulan, se convierten en resentimientos y eventualmente o explotas de manera desproporcionada sobre algo pequeño que fue la gota que derramó el vaso, o simplemente te alejas de la relación sin dar explicaciones, dejando al otro confundido sobre qué salió mal. En ambos casos, la amistad termina, no porque el conflicto sea malo, sino porque no supiste manejarlo cuando era pequeño. Las amistades más fuertes que conozco son las que han sobrevivido desacuerdos, las que han tenido esas conversaciones difíciles donde alguien dice me dolió cuando hiciste esto y el otro escucha y pide disculpas y ambos crecen, las que han tenido que negociar diferencias, establecer límites, ser honestos incluso cuando es incómodo. Esas amistades tienen una base sólida porque han sido probadas, han pasado por el fuego del conflicto y salieron más fuertes. Pero si tú siempre evitas ese fuego, tu amistad nunca se fortalece. Se queda frágil, superficial, lista para romperse al primer viento fuerte. La cuarta característica es algo que llamo el síndrome del receptor pasivo. Estas son las personas que esperan que la amistad les llegue sin esfuerzo de su parte. Esperan que otros siempre den el primer paso. Esperan que otros les inviten, les llamen, les busquen, les incluyan, y cuando eso no sucede,
se sienten rechazados, ignorados, olvidados, pero nunca se les ocurre que ellos también tienen que tomar iniciativa, que la amistad es una calle de doble vía, que si tú nunca invitas, nunca llamas, nunca propones planes, nunca buscas a los demás, entonces eventualmente la gente deja de buscarte a ti. He tenido conversaciones con personas que me dicen, nadie me invita a nada, me siento excluido, y les pregunto, ¿y tú cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a algo? Se quedan en silencio, porque nunca se les ocurrió que ellos también tienen que hacer ese esfuerzo. Están esperando que la amistad sea algo que les sucede a ellos, no algo en lo que participan activamente. Y mira, entiendo de dónde viene esto. Viene del miedo al rechazo. Es más fácil esperar a que otros te busquen porque si tú buscas a alguien y te dicen que no, eso duele. Ese rechazo es directo. Pero si simplemente esperas y nadie te busca, puedes decirte a ti mismo que tal vez están ocupados, tal vez no se acordaron, tal vez la próxima vez. El rechazo es más ambiguo, menos doloroso, pero aquí está la verdad dura. Si tú quieres amigos cercanos, vas a tener que arriesgarte al rechazo. Vas a tener que ser el que invita, vas a tener que ser el que propone, vas a tener que ser el que mantiene contacto. No siempre, no en todas las relaciones, pero sí con suficiente frecuencia como para demostrar que te importa, porque la amistad se construye a través de actos repetidos de conexión. Una invitación a tomar café, un mensaje preguntando cómo estuvo su día, una llamada solo para ponerse al día, una propuesta para hacer algo juntos. Estos son los ladrillos con los que se construye la amistad. Y si tú nunca pones ladrillos, nunca construyes nada. Además, hay algo importante que sucede cuando tú tomas la iniciativa, le demuestras a la otra persona que te importa, que valora su compañía, que quieres pasar tiempo con ella. Y eso es poderoso. Eso hace que la gente se sienta valorada. Y cuando la gente se siente valorada por ti, quiere pasar más tiempo contigo. Pero si tú siempre eres el pasivo, el que espera, el que solo responde pero nunca inicia, entonces el mensaje que envías es que no te importa tanto, que estás disponible si alguien más hace el esfuerzo, pero que no vas a hacer el esfuerzo tú mismo y eventualmente la gente deja de hacer ese esfuerzo. La quinta característica es la incapacidad de celebrar genuinamente los éxitos de otros. Y esto es algo que muchas personas no admitirían ni siquiera a sí mismas, pero es devastador para las relaciones. Sucede así, un amigo te cuenta una buena noticia. Consiguió un ascenso, conoció a alguien especial, logró algo que había estado buscando por mucho tiempo, y en lugar de sentir alegría pura por esa persona, sientes una punzada, una mezcla de envidia, comparación, tal vez incluso resentimiento. Y tratas de ocultarlo, tratas de decir las palabras correctas, pero algo en tu energía es falso. Algo en tu respuesta no es completamente genuino. Esto sucede porque muchos de nosotros hemos sido condicionados a ver la vida como una competencia de suma cero. Si alguien más gana, yo pierdo. Si alguien más tiene éxito, eso significa que yo no lo tengo. Si alguien más es feliz, eso resalta mi infelicidad. Y desde esa mentalidad, los éxitos de los demás se sienten como amenazas, se sienten como recordatorios de lo que nos falta. Y entonces, en lugar de ser esa persona que celebra genuinamente con nuestro amigo, somos la persona que dice felicidades, pero con una energía apagada. O peor, somos la persona que inmediatamente trata de minimizar su logro o cambiar el tema hacia nosotros. Déjame ser muy claro sobre esto. La gente puede sentir cuando tu celebración no es genuina. Pueden sentir esa energía envidiosa o competitiva, incluso si tus palabras son las correctas. Y eso crea distancia, porque cuando alguien logra algo importante, cuando le sucede algo bueno, quiere compartir esa alegría con personas que genuinamente se alegren con ellos. Quiere estar rodeado de gente que puede sentir felicidad por su felicidad. Y si tú no puedes ser esa persona, si tu respuesta siempre está teñida de comparación o envidia, entonces esa persona va a dejar de compartir sus alegrías contigo. Va a crear distancia porque tu presencia en sus momentos felices los hace menos felices. La verdad es que la capacidad de alegrarte genuinamente por el éxito de otros es una de las características más importantes para construir amistades profundas. Porque en una amistad real, las victorias del otro se sienten como tus propias victorias. Su felicidad suma a tu felicidad, no resta. Su éxito te inspira, no te amenaza. Y cuando puedes estar ahí en los momentos altos de alguien con el mismo compromiso y presencia que estás en sus momentos bajos, eso crea un vínculo irrompible. Pero si solo puedes estar presente en sus luchas, si solo te sientes cómodo cuando ellos también están luchando, entonces la relación está basada en una dinámica poco saludable. Y eventualmente esa persona va a buscar amistades donde pueda compartir tanto sus alegrías como sus penas.
La sexta característica es algo que llamo la rigidez de expectativas. Estas son las personas que tienen una idea muy específica de cómo debe ser una amistad, y si no calza exactamente con ese molde, la descartan. Esperan que sus amigos piensen exactamente como ellos, compartan exactamente sus intereses, estén disponibles exactamente cuando ellos necesitan, respondan exactamente de la manera que ellos esperan, y cuando la realidad no cumple con estas expectativas rígidas, se decepcionan, se sienten traicionados, se alejan. El problema con esta rigidez es que niega la humanidad completa de la otra persona. Todos somos complejos. Todos tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias luchas, nuestras propias limitaciones. Un amigo puede amarte profundamente y aún así no estar disponible siempre que lo necesites porque tiene su propia vida que atender. Un amigo puede tener valores ligeramente diferentes a los tuyos y aún así ser una persona maravillosa. Un amigo puede expresar cariño de manera diferente a como tú lo expresas y aún así el cariño ser real. Pero si tú tienes expectativas rígidas, si necesitas que todo sea exactamente de cierta manera, entonces constantemente vas a estar decepcionado. He visto a personas terminar amistades porque el amigo no les llamó en su cumpleaños, sin considerar que tal vez ese amigo estaba pasando por su propia crisis ese día. He visto a personas alejarse de amigos porque no compartieron cierta opinión política, incapaces de ver que se puede estar en desacuerdo en un tema y aún así valorarse mutuamente. He visto a personas exigir que sus amigos siempre estén disponibles, sin considerar que todos tenemos temporadas donde estamos más ocupados o más retraídos. Y en todos estos casos, la rigidez destruye lo que podría haber sido una amistad hermosa. Las mejores amistades tienen flexibilidad, tienen espacio para que cada persona sea humana, cometa errores, tenga días malos, tenga opiniones diferentes, tienen la capacidad de perdonar, de entender, de dar gracia. No porque las acciones del otro no importen, sino porque el amor y el respeto que existe es más grande que las imperfecciones. Pero si tú llevas un marcador mental de cada vez que tu amigo no cumplió con tus expectativas, si cada pequeña decepción se acumula en una lista de agravios, si no puedes dar gracia porque tú mismo no te la das, entonces la amistad va a colapsar bajo el peso de esas expectativas imposibles. Y aquí está algo crucial que debes entender. Muchas veces estas expectativas rígidas no son realmente sobre el amigo, son proyecciones de tus propias inseguridades. Esperas que tu amigo siempre esté disponible porque temes ser abandonado. Esperas que piensen exactamente como tú porque necesitas validación de tus propias creencias. Esperas que te demuestren su cariño de maneras específicas porque no puedes creer que te quieran si no lo hacen exactamente así. Pero esas son tus heridas, no los defectos del amigo. Y hasta que sanes esas heridas, hasta que puedas soltar esas expectativas rígidas, vas a seguir saboteando tus propias amistades. La séptima y última característica es la más dolorosa de admitir, pero quizás la más importante de entender. Es la falta de trabajo interno. Es la creencia de que puedes tener amistades profundas sin hacer el trabajo de conocerte a ti mismo, de sanar tus heridas, de crecer como persona. Muchas personas buscan en la amistad lo que solo pueden encontrar en el trabajo interno. Buscan validación, buscan que alguien llene sus vacíos, buscan que alguien los complete y cuando ponen esa carga en una amistad, cuando esperan que un amigo sea su terapeuta, su salvador, su razón de existir, la amistad se ahoga bajo ese peso. La verdad es que tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes paz interior, vas a traer caos a tus relaciones. Si tú no te amas a ti mismo, vas a buscar constantemente esa validación externa que nunca será suficiente. Si tú no has sanado tus heridas de la infancia, vas a proyectar esas heridas en cada interacción. Si tú no has aprendido a estar bien contigo mismo, vas a aferrarte a las personas de una manera sofocante que las aleja. La amistad profunda requiere que ambas personas lleguen completas, no buscando que el otro las complete. Requiere que ambas personas tengan suficiente salud emocional para dar sin agotar, para recibir sin absorber, para estar presentes sin perderse en el otro. He conocido a personas que saltan de amistad en amistad, siempre decepcionadas, siempre sintiendo que los demás las traicionan o las abandonan. Y cuando miras el patrón, te das cuenta de que el problema no son todas esas personas diferentes. El problema es que esa persona no ha hecho el trabajo interno necesario para ser un buen amigo. No ha trabajado en su capacidad de establecer límites saludables. No ha sanado su miedo al abandono que la hace aferrarse demasiado fuerte. No ha procesado su trauma que la hace reaccionar exageradamente a conflictos pequeños. No ha desarrollado su autoestima que la hace necesitar constante validación. Y entonces, sin importar cuántas personas nuevas conozca,
el mismo patrón se repite porque ella es la constante en todas esas ecuaciones. Esto no es culpa. No es decir que eres malo o que estás roto. Es simplemente reconocer que todos tenemos trabajo que hacer en nosotros mismos. Todos tenemos patrones que necesitamos cambiar, heridas que necesitamos sanar, creencias limitantes que necesitamos desafiar. Y el trabajo más importante que puedes hacer para tener amistades profundas no es aprender técnicas de conversación o forzarte a ser más sociable. Es hacer ese trabajo interno. Es ir a terapia si es necesario. Es leer libros sobre crecimiento personal. Es meditar, reflexionar, escribir un diario. Es enfrentar esas partes de ti que has estado evitando. Es sanar esas heridas que has estado cargando por años. Porque cuando haces ese trabajo, cuando empiezas a conocerte y aceptarte a ti mismo, algo mágico sucede. Dejas de necesitar que otros te completen y empiezas a querer compartir tu vida completa con ellos. Dejas de buscar validación externa y empiezas a ofrecer validación genuina a otros. Dejas de proyectar tus miedos en cada interacción y empiezas a responder desde un lugar de seguridad interna. Y desde ese lugar, las amistades profundas no solo son posibles, son inevitables. Porque te conviertes en el tipo de persona con quien otros quieren tener una amistad profunda. Ahora, sé que al escuchar estas 7 características puede ser abrumador, puede que te hayas visto reflejado en una, en varias, tal vez en todas ellas, y eso puede doler, puede traer sentimientos de vergüenza o desesperanza. Pero déjame decirte algo importante. El hecho de que puedas reconocer estos patrones en ti mismo ya es un paso gigante. La mayoría de las personas que luchan con esto ni siquiera pueden ver los patrones. Están atrapadas en la narrativa de que el mundo es injusto, de que la gente es mala, de que ellos son las víctimas. Pero tú al estar aquí, al estar dispuesto a mirar estas características honestamente, ya estás en un lugar diferente. Ya estás en el camino del crecimiento. Y quiero que entiendas algo crucial. Estas características no son quién eres. Son patrones que has aprendido, comportamientos que has adoptado probablemente como mecanismos de protección en algún momento de tu vida. Tal vez aprendiste a ser independiente porque cuando fuiste vulnerable de niño te lastimaron. Tal vez aprendiste a no escuchar porque cuando compartías tus cosas nadie te escuchaba a ti. Tal vez aprendiste a evitar conflictos porque en tu familia el conflicto era explosivo y aterrador. Tal vez aprendiste a ser pasivo porque cada vez que tomabas iniciativa era rechazado. Tal vez aprendiste a envidiar los éxitos de otros porque siempre te comparaban y nunca era suficiente. Tal vez aprendiste a tener expectativas rígidas porque el caos era lo único que conocías y necesitabas control. Tal vez evitaste el trabajo interno porque enfrentar tu dolor era demasiado aterrador. Todos estos patrones tienen raíces, tienen razones, y en algún momento de tu vida probablemente te sirvieron, te protegieron, te ayudaron a sobrevivir. Pero lo que te ayudó a sobrevivir entonces, ahora te está impidiendo florecer. Lo que te protegió de más dolor entonces, ahora te está impidiendo experimentar la conexión profunda que anhelas. Y la buena noticia es que lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Los patrones pueden cambiar. Los comportamientos pueden transformarse. No va a ser fácil, no va a suceder de la noche a la mañana. Va a requerir que seas brutalmente honesto contigo mismo. Va a requerir que enfrentes cosas que has estado evitando por años. Va a requerir que te hagas vulnerable incluso cuando cada fibra de tu ser te grita que te protejas. Va a requerir que practiques nuevos comportamientos que al principio se van a sentir incómodos y forzados. Va a requerir que falles, que te equivoques, que lo intentes de nuevo, pero es posible. He visto a personas transformar completamente su capacidad de formar amistades profundas. He visto a personas que vivieron en soledad por décadas finalmente construir esas conexiones que anhelaban, y no es porque se volvieron diferentes personas, es porque hicieron el trabajo. Empezaron por elegir una característica, solo una, y enfocarse en ella. Tal vez decidieron trabajar en su capacidad de ser vulnerables. Entonces empezaron pequeño, compartiendo algo ligeramente personal con alguien en quien confiaban un poco. Y cuando esa persona no lo rechazó, cuando esa persona respondió con comprensión, se atrevieron a compartir algo un poco más profundo. Y así, paso a paso, empezaron a bajar ese muro de independencia rígida que habían construido. Tal vez decidieron trabajar en su capacidad de escuchar. Entonces, empezaron a practicar conscientemente. Cuando alguien les hablaba, se obligaban a hacer preguntas de seguimiento antes de compartir su propia historia. Se obligaban a enfocarse completamente en el otro por 5 minutos antes de hablar sobre ellos mismos. Y con el tiempo, eso se volvió natural.
Tal vez decidieron trabajar en su miedo al conflicto. Entonces empezaron con conflictos pequeños. La próxima vez que alguien hizo algo que les molestó levemente, lo mencionaron de manera calmada. No esperaron a que se acumulara. No explotaron. Simplemente dijeron, ¿sabes? Cuando hiciste esto me sentí así, podríamos manejarlo diferente la próxima vez. Y descubrieron que el mundo no se acabó. La persona no los odió. De hecho, muchas veces la persona agradeció la honestidad y así aprendieron que el conflicto, manejado bien, fortalece las relaciones, no las destruye. Tal vez decidieron trabajar en tomar iniciativa. Entonces se propusieron invitar a alguien a algo una vez por semana. A veces esa persona decía que sí, a veces decía que no. Y aprendieron que el rechazo no era el fin del mundo, que podían manejar un no y seguir intentando. Y también descubrieron que cuando persistían, cuando seguían tomando iniciativa, las relaciones se profundizaban. Tal vez decidieron trabajar en celebrar genuinamente a otros. Entonces empezaron a examinar su respuesta cuando alguien compartía buenas noticias. Notaban esa punzada de envidia y en lugar de actuar desde ella, la reconocían y la dejaban pasar. Se obligaban a hacer preguntas sobre el éxito del otro, a profundizar en por qué era importante para ellos. Y al enfocarse genuinamente en la alegría del otro, descubrieron que su propia envidia se disolvía. Descubrieron que podían sentir alegría genuina y que eso en realidad los hacía sentir mejor, no peor. Tal vez decidieron trabajar en soltar expectativas rígidas. Entonces, cuando un amigo los decepcionaba, en lugar de hacer una lista mental de agravios, se preguntaban, ¿es esto realmente tan importante? ¿Vale la pena perder esta amistad por esto? Y empezaron a dar gracia. Empezaron a entender que todos somos humanos, todos cometemos errores y que la perfección no es el estándar de la amistad. Y tal vez, probablemente el más importante, decidieron hacer el trabajo interno. Buscaron terapia, leyeron libros, empezaron a meditar, comenzaron a escribir un diario sobre sus patrones, sus miedos, sus heridas, empezaron a rastrear de dónde venían estos comportamientos, empezaron a sanar. Y a medida que sanaban, a medida que se volvían más completos en sí mismos, descubrieron que sus relaciones cambiaban. No porque las otras personas cambiaran, sino porque ellos mismos habían cambiado. Porque llegaban a las relaciones desde un lugar diferente, un lugar de mayor salud, mayor conciencia, mayor capacidad de amar bien. Y quiero que sepas algo. Este camino que estás considerando emprender, este camino de transformar tu capacidad de formar amistades profundas, no solo va a cambiar tus amistades, va a cambiar toda tu vida. Porque las habilidades que desarrollas para ser un buen amigo, la vulnerabilidad, la capacidad de escuchar, la habilidad de manejar conflictos, la disposición a tomar iniciativa, la capacidad de celebrar a otros, la flexibilidad con las expectativas, el compromiso con el trabajo interno, estas habilidades transforman todo. Transforman tus relaciones románticas, transforman tus relaciones familiares, transforman tu relación con colegas, transforman tu relación contigo mismo. Porque al final todas las relaciones son un reflejo de tu relación contigo mismo. Si tú no puedes ser vulnerable contigo mismo, si no puedes escucharte a ti mismo, si no puedes celebrarte a ti mismo, si te exiges perfección de ti mismo, entonces no vas a poder hacer esas cosas con otros. Pero a medida que aprendes a tratarte a ti mismo con compasión, con paciencia, con amor genuino, naturalmente empiezas a tratar a otros de la misma manera. Y cuando tratas a otros con compasión, paciencia y amor genuino, ellos quieren estar cerca de ti. Quieren profundizar la relación. Quieren ser tus amigos cercanos. No estoy diciendo que va a ser un camino recto. Habrá retrocesos. Habrá días donde vuelves a tus viejos patrones. Habrá momentos donde levantarás ese muro de independencia porque te asustaste. Habrá conversaciones donde olvidarás escuchar porque estabas demasiado ansioso por compartir tu propia historia. Habrá conflictos que evitarás porque ese día el miedo fue más fuerte que tu coraje. Habrá veces donde esperarás que otros tomen iniciativa porque el rechazo ese día dolió demasiado. Habrá éxitos de otros que te harán sentir esa punzada de envidia porque estabas pasando por tu propio momento difícil. Habrá momentos donde tus expectativas rígidas volverán porque te sentías fuera de control. Habrá días donde evitarás el trabajo interno porque enfrentar tu dolor era demasiado en ese momento. Y todo eso está bien. Todo eso es parte del proceso, porque el crecimiento no es lineal, no es perfección, es dirección. Es levantarte cada vez que caes. Es notar cuando vuelves a los viejos patrones y conscientemente elegir diferente la próxima vez. Es darte gracia a ti mismo por ser humano mientras sigues comprometido con el crecimiento. Es entender que vas a equivocarte 1000 veces en el camino y que cada error es una oportunidad de aprender, no una confirmación de que eres un fracaso. Y quiero hablarte de algo que nadie más te va a decir. El camino hacia amistades profundas
comienza con estar dispuesto a ser el amigo que deseas tener. Si quieres un amigo que esté ahí para ti en tus momentos difíciles, sé ese amigo para alguien más primero. Si quieres un amigo que te escuche de verdad, escucha de verdad a alguien más primero. Si quieres un amigo que celebre tus éxitos, celebra los éxitos de alguien más primero. Si quieres un amigo que te acepte con tus imperfecciones, acepta a alguien más con sus imperfecciones primero. Si quieres un amigo que invierta tiempo y esfuerzo en la relación, invierte tiempo y esfuerzo primero. No es justo, lo sé, no es equitativo. Tú que has estado solo tanto tiempo, tú que has anhelado estas conexiones, deberías ser tú el que recibe primero. Deberías ser tú el recompensado por ese anhelo, por ese dolor, pero la vida no funciona así. Las relaciones no funcionan así. Tienes que estar dispuesto a dar antes de recibir. Tienes que estar dispuesto a arriesgarte, a dar y no recibir nada a cambio. Porque no todas las personas van a corresponder. No todos van a apreciar tu esfuerzo. No todos van a valorar lo que ofreces. Y vas a tener que estar bien con eso. Vas a tener que seguir dando, seguir intentando, seguir siendo vulnerable hasta que encuentres a esas personas que sí corresponden, que sí aprecian, que sí valoran. Y cuando encuentres a esas personas y las encontrarás y sigues en este camino, vas a entender por qué valió la pena todo el esfuerzo. Vas a tener conversaciones que alimentan tu alma. Vas a tener personas que te conocen de verdad. No la versión editada que muestras al mundo, sino tu verdadero yo con todas tus imperfecciones, y aún así te eligen. Vas a tener momentos de risa tan profunda que tu estómago duele. Vas a tener momentos de llanto donde alguien te sostiene y no necesitas explicar nada. Vas a tener alguien que te celebra cuando ganas y que está ahí cuando pierdes. Vas a tener alguien con quien el silencio es cómodo. Vas a tener a alguien que te dice verdades difíciles porque te ama lo suficiente como para no dejarte vivir en la mentira. Vas a tener lo que siempre has anhelado, esa conexión profunda, ese sentido de pertenencia, ese saber que no estás solo en este mundo, que hay alguien que te ve, que te conoce, que te valora, y todo el trabajo, toda la vulnerabilidad, todo el riesgo, todo el esfuerzo valdrá la pena. Porque al final, lo que hace que la vida valga la pena no son los logros o las posesiones, es la conexión, es el amor, es saber que importas para alguien y que alguien importa para ti. Así que hoy te invito a elegir. Elige no quedarte en la narrativa de víctima donde el mundo es injusto y nadie te entiende. Elige no quedarte en la soledad como si fuera tu destino inevitable. Elige no aceptar que así es como siempre será. Elige, en cambio, mirar honestamente estas 7 características. Elige reconocer cuáles ves en ti mismo. Elige empezar el trabajo de cambiarlas. Elige ser vulnerable. Elige escuchar de verdad. Elige enfrentar conflictos de manera saludable. Elige tomar iniciativa. Elige celebrar genuinamente a otros. Elige soltar expectativas rígidas. Elige hacer el trabajo interno. No tienes que cambiarlo todo de una vez. No tienes que ser perfecto, solo tienes que empezar. Elige una característica, una acción, un pequeño paso y tómalo. Y luego toma otro y otro. Y con el tiempo vas a mirar atrás y te vas a sorprender de cuánto has cambiado, de cuánto han cambiado tus relaciones, de cómo esa soledad que parecía ser tu compañera permanente ha sido reemplazada por conexiones reales, profundas, significativas. El camino está frente a ti. Ya no puedes decir que no sabías qué estaba impidiendo esas amistades profundas. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Vas a usarlo como otra razón para sentirte mal contigo mismo? ¿O vas a usarlo como el mapa que es, como la guía que necesitabas para finalmente construir lo que siempre has anhelado? La elección es tuya, siempre ha sido tuya, y el momento de elegir es ahora.